Hola a todos, continuamos con el estudio de la vida de José y hemos llegado al capítulo 40 de Génesis, un capítulo, por cierto, muy importante, donde José va a ser liberado de la cárcel y comienza una nueva etapa en su vida que Dios ya la tenía preparada. Y resulta que después de 2 años que ya había sido liberado el copero y el panadero había muerto, según los sueños que habían tenido y la interpretación que había dado José, después de esos 2 largos años, Faraón tiene un sueño que lo perturba, un sueño que son en realidad dos interpretaciones de dos formas que Dios se va a revelar, pero es un mismo sueño. Y se acuerda el copero que 2 años atrás José había interpretado sus sueños, un hebreo que está en la cárcel de forma indefinida y es tanta la perturbación que tiene Faraón que no hay ni sabio ni mago que pueda interpretar sus sueños y el copero le dice, busquemos a este joven. Y realmente a veces uno no entiende los tiempos de Dios. Nosotros vivimos cronológicamente en el tiempo cronos, de 24 horas, de días, de meses, de años, pero el tiempo de Dios para cada uno es ese kairos, ese tiempo que Dios estipuló para que se cumpla su voluntad en nuestras vidas. Y a veces parece a nuestro entender que el tiempo es largo, que el Señor se ha olvidado de nosotros, pero Dios en ese tiempo está obrando en nuestro corazón, está preparando nuestra vida, está haciendo ese trabajo invisible que no lo vemos, pero que Dios está obrando. Y cuando leemos el libro de Romanos y encontramos unos versículos que nos dan claridad por qué Dios se toma este tiempo. Mira, en Romanos capítulo 8, versículo 28 dice así, dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero el verso que le sigue, Pablo dice esto, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Señor nos predestinó, Él marcó una hoja de ruta y nosotros tenemos que ponernos en el camino, pegados a Él. Y Él no se revela en su totalidad, no nos marca el camino completo, sino que Él quiere que pegados a Él, en sintonía con Él, comunicados con Él nos vaya diciendo poco a poco cómo hemos de caminar. Y si guarda silencio y no se da a conocer, es porque aún todavía no es el tiempo que Dios quiere que avancemos. En nuestro día a día a veces nos resulta difícil esa espera y no la comprendemos, pero Dios en esa espera, Él está trabajando en nuestro corazón. Si tú estás esperando en Dios, espera porque Dios nunca llega tarde y Dios tiene todo bajo control. Y José estaba ahí en esa cárcel, pero llegó su momento, conforme a ese propósito que Dios tenía predestinado, así como Pablo nos dice en Romanos, llegó el tiempo de salir. Y está afligido el faraón, lo sacan a José de la cárcel, lo preparan para presentarse, me imagino cómo le habrán preparado los vestidos, lo habrán bañado, le habrán cortado el pelo, lo habrán afeitado, le habrán sacado esa suciedad de muchos años que él arrastraba en su cuerpo y lo ponen con dignidad para ver a Faraón. Y Faraón le cuenta lo que le aflige, un sueño recurrente que tiene en dos formas, que ve unas vacas eh, gordas que salen del río, que son hermosas y que son de hermosa apariencia, gordas, bellas, y por otro lado ve unas vacas flacas, muy feas, de aspecto extenuado, que también salen del río y que se comen a esas vacas gordas. Y luego también ve espigas, 7 espigas de trigo, también de hermoso parecer, con
con las cañas llenas de fruto, pero que hay otras espigas que están marchitas, quemadas por el viento, que también engullen a esas 7 espigas. Y José le dice claramente la interpretación que no es de él, sino que es de Dios, esta interpretación, y le dice que lo que va a acontecer en Egipto es que van a venir 7 años de mucha prosperidad en toda la tierra, va a haber mucha prosperidad, pero que en Egipto Dios tenía que poner a través de Faraón gente sabia para administrar esa riqueza, porque iban a venir 7 años de mucha hambruna en todo el mundo. Estamos en Egipto, la ciudad más poderosa, el país más poderoso de la tierra en aquellos entonces, un gran imperio que va a ser el que va a marcar el camino y va a bendecir otras naciones que van a pasar hambre. Y José le dice que Dios lo que se ha propuesto lo va a hacer y pronto y con seguridad, y esto es en breve, y que él se tiene que rodear de gente que lo pueda administrar y proceder a hacer, a encontrar esa gente prudente, gobernadores en todo el país que administren la economía de Egipto, que guarden en graneros todo lo que se pueda abastecer para estos años que vendrán de sequía y de hambre. El objetivo era encontrar a alguien sabio y prudente. Y me gusta esta parte que dice la palabra, que esto le pareció bien a Faraón, pero Faraón dice en el versículo 37, ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Se podía palpar en la vida de José el Espíritu de Dios. Es la primera mención en la Biblia que nos habla del Espíritu Santo sobre un hombre que se trasluce a los demás. Y esto lo habla respecto a que se trasluce a las cosas prácticas. José era un hombre íntegro y Faraón tuvo el discernimiento de que no iba a haber otro hombre más sabio guiado por Dios que José. Y eso es lo que tenemos que traslucir cada uno de nosotros, que tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nuestro corazón, que podamos mostrar que somos personas diferentes, que Dios está en nosotros y que la presencia y el poder de Dios es el que guía, el que nos da dirección. Y viene la gran promoción de José, de la cárcel, de estar en un lugar totalmente desquiciado, ahora pasa a estar al lado de Faraón. ¿Y quién más? Faraón determina que él iba a ser el que iba a gobernar y que él se iba a llevar semejante tarea de administración. Sabemos que José tenía ese don que Dios le había dado, donde lo había puesto en la casa de Potifar, en la cárcel. Y en el Salmo 76 uno dice que la promoción y el avance son del Señor. Eso no quita que nosotros nos tenemos que preparar, tenemos que instruirnos, pero el que nos promueve, el que nos abre las puertas es Dios. Y en su santo propósito, Dios tenía esto para la vida de José y lo tiene para cada uno de nosotros. Tiene una meta marcada y tenemos que estar en el centro de la voluntad de Dios. Sí que el centro de la voluntad de Dios para José fue muy dura, fue muy difícil ese recorrido, ese tiempo, pero Dios tenía algo nuevo para la vida de José y todo lo que se le venía encima de tener autoridad, era la máxima autoridad después de Faraón, el hombre más poderoso de la tierra en lo que existía en ese tiempo. Y José tenía que estar a la altura de las circunstancias. Dios nos quiere encontrar preparados para lo que tenga para cada uno de nosotros. Es tan interesante que se nos ha acabado el tiempo, pero seguimos con la próxima clase el próximo martes, donde vamos a desarrollar cómo José va a implementar todo esto. Que Dios te bendiga.